la palabra de Dios, el bendito consejo de la palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y miren, amados, estamos entrando a una etapa difícil de esta contingencia. Estamos ya en la etapa 3. Se espera que en 1 o 2 semanas se llegue a la parte más crítica de todo este asunto. Y más allá de hablarte de números, de hablarte de estadísticas, de hablarte del número de contagiados, de hablarte de cómo va la curva y todo eso, vamos, para eso todos los días nos dan una conferencia de prensa donde lo podemos consultar. Yo he estado meditando en el Señor en estos días, mis amados. Bueno, en todo esto que estamos viviendo, en todo esto que estamos enfrentando, ¿cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros tenemos que aprender? ¿Qué lecciones de vida nos va a dejar a nosotros toda esta situación? Amados, y yo me he percatado que ahora que vino sobre nosotros esta enfermedad, esta pandemia, muchos países, muchos pueblos, muchas personas, muchas familias no estaban realmente listas, no estaban realmente preparadas para esto que nos sorprendió, para esto que nos sobrevino en un instante, en un abrir y en un cerrar de ojos. Y entonces, a partir del día de hoy y en las próximas 2-3 semanas, voy a estar compartiendo con ustedes cuáles son esas enseñanzas que tenemos que sacar de todo esto para que nosotros podamos aplicarlo sobre la vida nuestra. Hay varias enseñanzas, hay varias lecciones a las cuales tú y yo les tenemos que prestar atención. Y el día de hoy yo me quiero enfocar en una de esas lecciones que yo he estado rescatando, que yo he estado aprendiendo y que he estado aplicando también a la vida mía, y que sé que también va a ser de bendición para ti, no solamente por lo que estamos viviendo, sino para seguir haciendo frente a nuestro diario vivir. ¿De qué quiero hablar el día de hoy? Amados, el día de hoy yo quiero hablar y quiero tocar el tema del cuidado financiero. Escúchalo bien, el cuidado financiero. Esto es algo a lo cual nosotros le tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque nos sobrevino una situación adversa, una situación difícil, y si algo se ha puesto en jaque en medio de todo esto es la economía mundial, la economía nacional, la economía de los estados y por supuesto también la economía familiar y la economía personal. He estado escuchando por doquier que si hay una preocupación en medio de todo esto, a veces mucho más allá de enfermarse o de contagiarse, es qué es lo que vamos a hacer. El dinero no es suficiente. Si no salgo a trabajar, no tengo que comer, no tengo que llevarme a la boca. Amados, y espero que no sea la situación tuya, pero estoy muy seguro que muchos de nosotros, también nuestro corazón se ha empezado a afligir por esta situación, por la situación financiera. Y amados, tú y yo tenemos que ser cuidadosos del área financiera de la vida nuestra. Tú y yo tenemos que ser cuidadosos de los recursos que Dios nos da. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y yo te pregunto, amado, ¿cuánto cuidado has tenido de tus finanzas? Ahora que entramos en esta etapa de contingencia, ¿tenías reservas? ¿Estabas preparado? ¿Estabas listo? ¿O te ha tomado por sorpresa? Mira qué dice la palabra del Señor. El libro de Proverbios, capítulo 13, verso 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y es importante que tú y yo recibamos un consejo para que la pobreza, para que la vergüenza no venga sobre la vida nuestra. Si somos honestos, amados, muchas iglesias fueron sorprendidas por esto. Si seguimos siendo más honestos, muchos pastores se vieron sorprendidos por esto y están sufriendo también por la situación del cuidado financiero. Muchas familias, en muchos hogares, hay preocupación, hay angustia por la cuestión de los dineros, por la cuestión de las finanzas.
Escuchaba yo hace un momento algunas noticias y hablan de que va a haber millones de personas que se van a quedar sin trabajo y que lo más crítico es no lo que estamos viviendo ahora, sino lo que va a venir después de que pase toda esta angustia de la pandemia para poder recuperarse económicamente. Algo que escuchamos por doquier es la preocupación por los recursos, por las finanzas. Se escucha y se habla de crisis. Ha empezado a haber protestas, personas que salen y se están manifestando porque ya no saben qué hacer, porque nunca previeron económicamente, financieramente, y ahora se sienten agobiados, se sienten angustiados, tienen temor, tienen angustia en su corazón, han perdido la paz, han perdido la tranquilidad, porque los problemas financieros los han sorprendido. Amado, y Dios no quiere esto para la vida nuestra, pero tristemente muchas veces no somos previsores y no fuimos buenos administradores de las bendiciones financieras que Dios nos ha dado. Hemos escuchado también en estas últimas semanas que en muchos hogares como que se está aumentando la violencia intrafamiliar, y después vamos a hablar de esto. Pero sabes que uno de los factores que propicia la violencia en el hogar, en la familia, en la pareja, recae en este asunto de la preocupación financiera. Una mala administración financiera puede poner en jaque la vida nuestra. Así es que es importante que nosotros prestemos atención a todo esto. Y sería muy triste, sería muy terrible, amados, que pasáramos esta situación y que no aprendiéramos las lecciones, que no aprendiéramos a que hay situaciones que pueden venir, que pueden cogernos de sorpresa y que pueden poner en jaque la vida nuestra, y que nosotros no hagamos nada y que nosotros no aprendamos de todas estas situaciones. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios para nosotros. Así que esta es la importancia por la cual el día de hoy nosotros debemos hablar de finanzas saludables. ¿Y qué son las finanzas saludables? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy haciendo mención? Significa, amados, que tus finanzas sean buenas. Significa que tus finanzas sean suficientes para todas las cosas que tú estás necesitando. Tengo que plantearte una pregunta aquí. ¿Tus finanzas son buenas? ¿Tus finanzas son beneficiosas? Y cuando hago esta pregunta, si tus finanzas son buenas, implica esto: tus finanzas están alcanzando para todo. Tus finanzas están cubriendo todas tus necesidades básicas, o tus finanzas apenas están alcanzando para pagar tus deudas. Si no te está alcanzando, entonces no tienes unas finanzas buenas. Y luego planteaba esta otra pregunta: ¿tus finanzas son beneficiosas? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú recibes tus finanzas, tus ingresos, ¿traen alegría a tu vida, a tu corazón? ¿O tan solamente traen tristeza? Porque sabes que tus ingresos no van a cubrir los gastos y las necesidades que tú tienes por delante. Si tus finanzas no están alcanzando, si tus finanzas no traen alegría, si tus finanzas no logran cubrir todo lo básico, todo lo necesario, amado, déjame darte entonces una mala noticia. Significa entonces que no tenemos finanzas saludables. Y pudiésemos decir entonces que lo que tenemos son finanzas enfermas. Ahora, lo que pudiéramos estar viviendo en este momento y en esta época viene a ser el reflejo de cómo previamente estaban nuestras finanzas. He platicado con muchas personas y muy pocos, contaditos son los que me han dicho: pastor, no hay problema.
yo tengo un guardadito, yo tengo un reservado para imprevistos. Y sé que el Señor me va a cubrir. Y cuando yo he escuchado esto de algunas personas, digo, qué bueno que lo han hecho. Qué bueno que tenían una reserva, que tenían algo destinado para una situación así. Pero vuelvo a recalcar, son contados. La gran mayoría no tenían previsto. La gran mayoría no estaba viviendo con finanzas saludables. La gran mayoría estaban viviendo en una situación al límite. Y por eso es importante que en medio de todo esto, amados, aprendamos las lecciones, aprendamos qué es lo que nosotros podemos sacar de provecho en medio de todo esto para que en situaciones futuras no nos tomen por sorpresa. Y es entonces necesario que nosotros tengamos un cuidado financiero. Y el día de hoy yo quiero darte 3 consejos para que tú puedas empezar a aplicarlo en tus finanzas, para que tú puedas tener un cuidado correcto de las finanzas, de los recursos que Dios te da. Y el primer consejo es este: haz un diagnóstico de tus finanzas. Escúchalo bien. Haz un diagnóstico de tus finanzas. Y en base a cómo salga el diagnóstico, te vas a dar cuenta si tienes finanzas sanas o no. Si tienes finanzas saludables o no. Miren, no sé si a veces les ha pasado los que manejamos autos. De repente el auto como que empieza a cascabelear. De repente el auto empieza a jalonearse, empieza a ser feo. Y entonces uno se ve en la necesidad de llevarlo al mecánico. Cuando uno llega al mecánico, más ahora que todo es computarizado, tiene su escáner en su mano. Y lo que nos dice el mecánico es lo siguiente: le voy a hacer un diagnóstico. Y entonces lo conecta, arrancan el vehículo y el escáner empieza a analizar todos los procesos, todo el funcionamiento del vehículo. Si el vehículo está mal, el escáner al final de cuentas va a dar una lectura y entonces en base a eso el mecánico, el técnico nos va a decir, ¿sabe qué? Su vehículo tiene este problema. Para poderlo arreglar, usted necesita hacer esto, esto y esto. Amados, en nuestras finanzas nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y ver si en verdad nuestras finanzas están bien o no. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 21, verso 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite, lo vuelvo a repetir, hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Cuántos de nosotros actuamos sabiamente y entramos de esa manera a enfrentar esta contingencia? ¿O cuántos de nosotros cuando empezó toda esta contingencia teníamos las reservas vacías, teníamos la alacena vacía, teníamos la despensa vacía, no teníamos tesoro, no teníamos aceite? Amado, necesitamos hacer un diagnóstico de nuestras finanzas. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que aprender a planificar cómo estamos viviendo, cómo vamos a vivir. Necesitamos planificar nuestro estilo de vida y necesitamos establecer, bien amados, con cuánto dinero nosotros podemos funcionar, con cuánto dinero nosotros podemos vivir. Y mira, te vas a sorprender, porque ahora con todo esto que estamos enfrentando y que estamos viviendo, la gran mayoría de familias han tenido que aprender una cosa. ¿Y sabes qué han tenido que aprender a hacer? A economizar. Y la gran mayoría de familias se han dado cuenta que podían vivir con mucho menos de lo que estaban gastando habitualmente. Ahora, no estoy hablando que vayamos a un modelo, a una situación donde comamos 2, 3 granitos de arroz y nos estemos muriendo de hambre, no. Sino que nosotros nos demos cuenta si realmente estábamos llevando bien o no nuestras finanzas.
¿Cuántos de nosotros seguíamos, por ejemplo, el tener un presupuesto familiar? A veces no lo hacíamos. A veces muchos de nosotros andábamos, por ejemplo, alimentándonos donde nos agarrara el hambre, ¿verdad? Miren, no es por ventilar cosas, ¿verdad? Pero yo ahora veo que mi esposa, mi hija y mi suegra, iba a decir no, mi mamá, es que todo el mundo le dice suegra ahí en la casa, se sientan y dicen vamos a hacer la lista, el menú de lo que vamos a comer esta semana. Amados, llevo todo este tiempo de la pandemia, casi 2 meses, que no me voy a tomar mi café a la cafetería. Y ya empecé a hacer cuentas de cuánto dinero es eso. Y a veces no es que sea pecado, sino que cuando empezamos a echar lápiz nos damos cuenta que hay fugas de dinero. Y realmente hemos estado analizando con cuánto hemos podido vivir a la semana para comida, por ejemplo, y nos hemos dado cuenta que nos podemos ahorrar mucho y aparte estamos comiendo bien. Tampoco es que nos estemos quedando con hambre, ¿verdad? Tal vez puedan decir, sí, se nota, pastor, que no se está quedando con hambre. No, hemos comido bien, pero tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un diagnóstico de nuestras finanzas. Amados, ¿cómo están tus finanzas? Y nosotros debemos entonces establecer un presupuesto. Y tienes también que hacer un balance y tienes que anotar cuáles son tus ingresos que tú percibes. Si eres soltero, bueno, lo que ganas tú solito. Si eres una familia, esposo o esposa, lo que como familia perciben. Anoten cuánto entra y hagan también un análisis de cuánto gastan. Y si al término de hacer el análisis resulta que gastan más de lo que ganan, entonces ustedes están viviendo en números rojos, entonces están viviendo en déficit y por consecuencia te lo aseguro que si estás viviendo de esta manera, estás viviendo endrogado, estás viviendo pidiendo prestado, estás viviendo buscando donde te pueden dar un poquito más o pidiendo adelanto de tu sueldo porque nada te va alcanzar. Tienes que hacer un listado de los gastos fijos, de la luz, del agua, de la comida, de las colegiaturas, y entonces ver si te puedes meter a un asunto mayor, a un auto, a una casa, a comprar esto, a comprar aquello. Amados, tenemos que ser responsables y tenemos que ser cuidadosos de nuestras finanzas. Haz un diagnóstico de tus finanzas. Y cuánto anhelo en mi corazón que al hacer ese diagnóstico tú puedas decir, estoy bien. Me he dado cuenta que me alcanza para esto y para esto y para esto, y qué bendición. Pero si tristemente te das cuenta que estás operando en números rojos, ten mucho cuidado. Amados, si nosotros somos sabios administradores, si nosotros tenemos cuidado de las bendiciones que Dios nos da, podemos vivir y podemos hacer frente a cualquier situación que se presente delante nuestro. ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Son buenas? ¿O hay un mal diagnóstico de tus finanzas? O tal vez estabas pensando, ahora que vea al pastor le voy a pedir prestado, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están tus finanzas? Hablando de hacer un diagnóstico de nuestras finanzas, tengo que mencionar esto también, amado. ¿Estás considerando a Dios en tus finanzas? Porque a veces, ¿sabe quién es el primero que sacamos fuera en las cuestiones financieras? A Dios. Le decimos, Dios, tú no. Dios, para ti no hay. Dios, para ti no alcanza. Cuando la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amados, queremos la abundancia,
queremos rebosar de las bendiciones de Dios, pero a veces queremos dejar a Dios fuera de la ecuación. Cuando tú haces un diagnóstico de tus finanzas, cuando tú analizas los gastos fijos que tú tienes, Dios debe ocupar un lugar importante, el lugar más importante. Cuando tú aprendes a honrar al Señor, Dios va a derramar bendición sobre la vida tuya. Amados, tengamos cuidado financiero. Haz un diagnóstico y espero que salgas aprobado en cómo están tus finanzas. Y si no, algo tienes que hacer. El segundo consejo que quiero compartir contigo es este. Después de hacer un diagnóstico de tus finanzas, establece una estrategia para mejorar tus ingresos. Establece una estrategia para mejorar tus ingresos. Amados, sin estar pensando en este momento en un aumento de salario, sin estar pensando en que te ganes el melate y la lotería y todo ese tipo de cosas con las que a veces los hombres sueñan, yo te preguntaría, sin ver nada de eso, ¿pudieses establecer una estrategia para mejorar tus ingresos? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí. He platicado con amigos y me han dicho sorprendidos, ¿sabes? Si yo ahorrara todo lo que me gasto en salir a comer, si yo ahorrara todo lo que me gasto en esto, en aquello, al mes yo me estaría ahorrando tanto dinero. Y se han dado cuenta, amados, que sin obtener tal vez un aumento de salario, pueden mejorar sus ingresos estableciendo una estrategia. Yo te pregunto, ¿qué tan cuidadoso, qué tan buen administrador eres de las finanzas que Dios te da? Porque a veces nos pasa y sucede con nosotros, por ejemplo, lo que dice Isaías 55:2. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y a veces, amados, hacemos esto. Estamos gastando el dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia. Y resulta que estamos malgastando. Resulta que estamos despilfarrando las bendiciones que Dios nos da. Y por supuesto, nunca vas a ver una mejora, aunque llegaras a tener un aumento de salario. ¿Qué pasaría si ganas un poquito más? Te voy a decir qué pasaría. Gastarías un poquito más y tu situación seguiría siendo la misma. Yo he visto a personas que tienen salarios muy buenos y andan angustiados porque dicen no me alcanza. Porque no están siendo cuidadosos de sus finanzas. Y entonces, amados, es algo a lo cual nosotros tendríamos que prestarle atención. ¿Cómo mejorar nuestros ingresos? Y debes establecer una estrategia. Y tal vez estás pensando en este momento ya, ¿qué es lo que pudiera hacer? ¿En dónde se me está fugando el dinero? A ver, amados, a ustedes que les gusta tomar su Coca-Cola todos los días, haz una operación fácil, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una Coca? O un refresco X, para no decir marcas, ¿verdad? Multiplícalo por 30, si es que todos los días, aparte que te va a dar diabetes, ¿cuánto estás gastando? A que si cargaras tu bote de agua, ¿verdad? Está bien, de vez en cuando tómate un refresco. Pero a veces, amados, podemos mejorar nuestras finanzas haciendo tan solamente algunos pequeños cambios en nuestros hábitos de vida y quitando algunas cosas que son dañinas para nuestras finanzas. Por eso necesitamos distinguir entre algunas situaciones, hablando financieramente. Las necesidades esenciales, por supuesto que eso tienes que prever y que eso se tiene que suplir con tus ingresos. ¿Cuáles son las cosas esenciales? ¿Cuáles son las cosas básicas? Por ejemplo, el pago de luz, el pago de agua,
el pago de las colegiaturas, la ropa, el teléfono, todo lo que es esencial, hay que cubrirlo. Después de eso, si nos viene quedando bendición económica o financiera, ahí podemos meter nuestros gustos. Y aquí en gustos había que platicar un poquito, ¿verdad? Porque a veces decimos mi gusto es, y a veces nuestro gusto puede salir muy caro y llevarnos a una crisis financiera. Leía yo en estos días que hay personas que a veces cuando están llegando al borde de la vida, se dan cuenta a veces de toda esta, como dice el autor bíblico, vanidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y dice algo parecido a lo siguiente: me doy cuenta que un reloj sencillo hace exactamente lo mismo que un reloj de miles de horas, de miles de dólares. ¿Qué hace un reloj? ¿Qué marca? La hora, ¿verdad? Entonces un reloj sencillito nos puede marcar la hora, ¿sí? Un reloj de $10,000, ¿qué es lo que hace? Marca la hora también. Entonces me doy cuenta de eso. Ahora, no estoy diciendo que si Dios te bendice, entonces no puedo darme estos gustos, sí, pero tienes que establecer en base a lo que tú ganas. Se dan cuenta también, por ejemplo, que un auto sencillo hace lo mismo que un auto muy caro. Yo el otro día escuchaba de unos autos eléctricos que creo que están costando $1,500,000 de pesos o $2 millones de pesos. ¿Y qué es lo que hace un auto? Nos lleva a un lugar. Tal vez sí tendrá muchos componentes, tendrá mucha tecnología, pero un auto sencillo nos puede llevar. Y mire, amado, no sé usted cómo sería más feliz yendo en el auto de 2 millones sabiendo que lo debe y que está endeudado 50 años de su vida, o yendo en un auto sencillo, quitado de la pena, no importa lo que pueda venir, es mío el auto. Por supuesto que si Dios te da un salario donde tú ganas 4 millones de pesos al mes, cómprate ese auto y acuérdate de tu pastor, ¿verdad? Entonces, pero amados, tengamos cuenta esto, los gustos que a veces nosotros tenemos, y a veces estamos malgastando solamente nuestro dinero. Podemos aumentar nuestros ingresos si hacemos algunos ajustes. Por ahí te recomiendo también que tengas cuidado de los deseos, porque a veces estamos deseando cosas que tal vez en este momento están fuera de nuestro alcance. Y tristemente he escuchado a algunas personas decir que hasta estarían dispuestas a venderle su alma al diablo con tal de conseguir esto o aquello. No va a traer eso bendición sobre la vida tuya. Entonces, amados, vayamos aprendiendo. Haz un diagnóstico de tus finanzas. Establece una estrategia para mejorar tus ingresos. Y el tercer consejo que te quiero dar rápidamente, que he estado aprendiendo sobre el cuidado financiero con todo esto que estamos viviendo, escúchalo bien. Cuídate del crédito y del endeudamiento. Cuídate del crédito y del endeudamiento. ¿Alguien aquí está endeudado? ¿Alguien allí en casita está endeudado? ¿Alguien ha pedido a crédito? Mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 22, verso 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿No es cierto que a veces hasta importante te sientes porque todos los días te están llamando por teléfono? ¿Está fulano de tal? ¿De parte de quién? De tal lugar, ¿verdad? Del lugar donde debemos. Y no nos dejan en paz. O a veces ya tocan en tu casa y cuando te asomas, qué bueno que sí está usted. Y te empiezan a agobiar. Y esto es una verdad. El rico se enseñorea a los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amados, es mejor prestar y no pedir prestados.
¿Y cuántos de nosotros tenemos problemas con créditos? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas o tenemos deudas con las tarjetas de crédito? Lo ideal y la recomendación sería: evita en lo más que te sea posible caer en el endeudamiento y en el crédito. Procura llevar una vida al contado. Te va a traer mucha paz y mucha tranquilidad a tu vida y a tu corazón. Pero tristemente, amados, a veces porque no somos buenos mayordomos, a veces porque no administramos bien, a veces porque no hacemos un balance, un diagnóstico de nuestras finanzas, a veces porque nos dejamos llevar por nuestros gustos y por nuestros deseos, nos metemos al endeudamiento. Hay personas que vemos ahí afuera que solamente viven de apariencia. ¡Qué bárbaro! Mira cómo se ve, mira cómo viste, mira el auto que tiene, mira el reloj que usa. Y resulta que a veces lo debe absolutamente todo. No estoy diciendo que Dios no nos quiera bendecir. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. La Biblia nos enseña que Dios quiere que nosotros prestemos y no que nos pidan prestado. Pero hay que entender cada etapa en la cual Dios nos está permitiendo vivir. Y hay que ser responsables y hay que tener cuidado de las finanzas. Así que ten cuidado con el endeudamiento. Ten cuidado con los créditos. La clave para arreglar nuestros problemas financieros no es un crédito más. La clave para arreglar nuestros problemas financieros no es una deuda más. La clave para solucionar nuestros problemas financieros son decisiones sabias tomadas bajo la dirección del Señor. Así es que, amados, tengamos valentía. Así que, amados, tomemos la sabiduría de parte de Dios. Y en estos días hemos aprendido que sí podemos limitarnos. En estos días hemos aprendido que podemos vivir con menos. En estos días hemos aprendido que si hacemos un presupuesto, podemos mejorar las formas en cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás manejando tus finanzas? Yo no quiero que ninguno de ustedes tenga números rojos. Yo no quiero que ninguno de ustedes tenga endeudamientos y vivan una agonía cada día de su vida, sino puedan tener esa bendición de Dios sobre la vida suya. Si algo tenemos que aprender con todo esto que estamos pasando, es que debemos tener cuidados financieros. Mira qué dice este texto, es muy interesante. Esdras capítulo 8, versos 22 y 23. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Da vergüenza, da pesar ir y pedir. Dice este verso de la Biblia que lo mejor es ayunar, que lo mejor es doblar rodillas, que lo mejor es pedir a nuestro Dios y que Él nos va a hacer propicio. Pero también debemos asumir nuestra responsabilidad y debemos cuidar la bendición financiera que Dios nos pueda dar. Amados, voy terminando con esto. Si somos honestos, a mí esta pandemia me sorprendió. Si somos honestos, no teníamos las reservas y no teníamos todo preparado para una situación así. Y también nos hemos visto afligidos por todo esto. Y yo sé que muchos han estado pasando situaciones así. Doy gracias a Dios por los que estaban listos, por los que tenían previsiones. Pero son cosas que nosotros tenemos que aprender. Y si no hicimos las provisiones, entonces ¿qué va a pasar, pastor?
estamos en maldición, estamos perdidos, ya no hay esperanza. No, no es así. En el Señor hay esperanza. Y por eso quiero terminar este tiempo diciéndote que a pesar de que tal vez hemos sido no los mejores administradores, que a pesar de que tal vez no hemos tenido los mejores cuidados, hablando financieramente, tú eres hijo de Dios. Y si tú sigues clamando, y si tú sigues dependiendo de Dios, y si tú empiezas a hacer las cosas como Dios te lo pide, la Biblia habla y la Biblia enseña de la provisión de Dios. Y tú vas a ver la mano de Dios obrando, respaldando y bendiciendo la vida tuya. Por eso quiero terminar mencionando rápidamente estos versos de la Biblia. Filipenses capítulo 4, verso 19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer. Vas a pasar esta situación. Va a pasar el tiempo y vas a mirar atrás y vas a ver que Dios fue bueno. Pero aprende y sé responsable y sé cuidadoso de tus finanzas. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es un tesoro. Nunca viene acompañada de tristezas. La bendición de Dios es la que enriquece. Dios va a obrar, Dios te va a guardar. Vas a salir de esta. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia, escúchalo bien, tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Dios es fiel y Dios no va a dejar a los suyos. Pero aprendamos las lecciones y aprendamos a ser responsables y a tener cuidado financiero. Es algo a lo cual tenemos que prestarle atención. Así que el día de hoy, amados, yo quiero orar por tus finanzas. Yo quiero pedir a Dios por tus finanzas. Y quiero pedir a nuestro Padre Celestial que Él derrame bendición. Bendición, como dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Por supuesto, recuerda, no debemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Él debe ser una prioridad de nuestras vidas. Pero vamos a pedir para que Dios bendiga, para que Dios derrame bendición, para que Dios supla toda necesidad en tu vida, para que Dios bendiga la obra de tus manos. Así es que vamos a orar. Y ahí en casita te invito a que cierres tus ojos. A mis hermanos que nos acompañan el día de hoy aquí, cierren sus ojos también. Y vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios por nuestra economía, por nuestras finanzas. Amado Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Levantamos nuestro clamor delante de ti. Y en primer lugar queremos pedirte perdón si no hemos sido buenos mayordomos, si no hemos sido buenos administradores de las bendiciones que tú nos has dado. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos despilfarrado, si hemos mal invertido las bendiciones que tú nos has dado. Queremos pedirte perdón si no hemos sido responsables en el cuidado de ellas. Queremos pedirte perdón, Dios, si no hemos sido responsables para contigo de honrarte también a través de nuestras finanzas. Señor, tú sabes que esto preocupa. Tú sabes, Señor, que se escucha que va a haber una gran cantidad de despidos, de personas que van a perder su fuente de ingreso. Se habla que viene una crisis, se habla que viene una recesión económica y tal vez nuestra preocupación es ¿qué vamos a hacer? Pero sabemos que los hijos de Dios estamos en tus manos. Sabemos que los hijos de Dios dependemos no tanto de una economía del hombre, sino de una economía de los cielos. Tu palabra es clara, tu palabra nos enseña los principios y tu palabra nos enseña que tú abrirás y que tú derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si no hemos sido buenos administradores. Te pedimos perdón si hemos malgastado las bendiciones que tú nos has dado. Danos sabiduría
Enséñanos, Señor, y danos dirección a través de tu Espíritu Santo para que podamos hacer los presupuestos correctos, para que seamos, Señor, sobrios en cuanto a los gastos, para que seamos previsores y tengamos reservas, Señor, para que cuando pueda presentarse una crisis delante de nosotros, una enfermedad, un imprevisto, algo como lo que estamos viviendo, nosotros podamos estar en ti confiados y en ti seguros. Te pido, Dios, que derrames bendición y que en ninguno de mis hermanos haga falta y que mis hermanos tengan lo necesario para poder salir adelante. Declaro bien, declaro bendición sobre ellos, sobre sus finanzas, sobre su economía. Y todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.